Bienvenidos, queridos amigos de NSE, a este su espacio de hacer el encuentro con Dios. Como saben, el equipo de NSE Perú, desde la ciudad de Arequipa, comparte para ustedes semana a semana con algún invitado que nos acompaña. Hoy tenemos el honor, realmente la alegría, en este espacio de hacer el encuentro con Dios por primera vez, de tener a Monseñor Javier Augusto del Río Alba, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Arequipa, que ya los amigos de NSE, los que son fieles y son muchos, ya le conocen, porque él, gracias a Dios, también ha tenido la benevolencia de compartir con nosotros algunos espacios, entre ellos La Voz del Pastor, que se sigue dando un ciclo sobre los temas, los puntos del catecismo de la Iglesia Católica, que tanto bien hace, y además de otros cursos y charlas que ocasionalmente se transmiten también en la programación. Así que, Monseñor, nuevamente, gracias por el tiempo que nos da y le hemos invitado a hablar del tema la misión de la Iglesia en tiempo de crisis. Bienvenido y bueno, tengo aquí una pequeña reseña de usted también, pero quiero saludarle antes. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Buenos días y buenos días también a todos los hermanos que nos acompañan en este programa tan importante y tan interesante. Estoy muy contento, les agradezco por la invitación y también agradezco pues a todos los hermanos y hermanas que de distintas partes van a participar en este programa y así poder estar juntos un rato. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Vamos a recordar, ya que este espacio lo compartimos con amigos de otras ciudades y también de otros países donde el equipo de NS está trabajando. Y algunos nos han escrito varias veces fuera del país preguntando por algunas catequesis de Monseñor, que el equipo tiene en su plataforma de YouTube. Así que es una alegría escucharle a Monseñor, que nos transmite la fe de la Iglesia de siempre. Recordamos que Monseñor nació en Lima, él es de Lima, está en Arequipa, pero el corazón arequipeño, como él suele decir. La ordenación episcopal la recibió el 22 de noviembre del año 1992 y la ordenación episcopal de San Juan Pablo II, bueno, digamos, él le dio, ¿no?, la labor, la misión de ser obispo el 21 de noviembre del 2004 y es arzobispo de Arequipa, tomó posesión desde el 20 de agosto de 2006, hace unos 14 años. Se dice rápido, pero toda una labor por aquí. Y actualmente nos comentaba antes de la entrevista que, entre otras muchas tareas y cargos que tiene, realmente para el bien de la Iglesia y del pueblo peruano, entre esos es presidente del miembro del Consejo de Administración de la Fundación Populorum Progressio del Vaticano, ¿no? Y su lema episcopal, que va a venir muy bien, creo, al tema de la entrevista de hoy, es Surgite eamus, que significa levantaos, vamos. Vaya, si en estos tiempos se necesitan estas palabras. Monseñor, como le habíamos comentado, queremos hablar acerca de la misión de la Iglesia en tiempos de crisis y quién mejor que usted, que también está en la línea de batalla. ¿Por qué no recordamos a los amigos de radio, televisión y las plataformas de internet qué es la Iglesia? A veces, y usted que también ha venido de un ambiente, nos comenta en varias charlas, no creyente o ha pasado una crisis muy fuerte, a veces nos parece la figura, la Iglesia en general, como absurda o ya pasada de tiempo, ¿no? Y sin embargo, mire, estos momentos nos dejan que pensar. ¿Qué entendemos? ¿Qué es la Iglesia, Monseñor? Bueno, he tenido la gracia de enseñar el curso de eclesiología durante muchos años, ¿no? Y ya me era difícil presentar a la Iglesia en un curso que tenía 4 horas semanales durante un semestre. Yo, para poder introducirme en el misterio de la Iglesia, estudié una licenciatura de 2 años y luego hice una tesis doctoral que me tomó 5 años. Uy, caramba. Entonces es muy difícil, en pocas palabras, ¿no es cierto?, presentar lo que es la Iglesia, pero intentaré comenzar de lo más reciente y de ahí vamos a iluminar otros aspectos. Desde el Concilio Vaticano II se ha redescubierto, digamos así, un aspecto muy importante de la Iglesia y es la comunión. La Iglesia es la comunión de los fieles, la comunión de aquellas personas que hemos sido, como diría San Pablo, alcanzados por Cristo y a través de este encuentro personal con Cristo hemos tenido la gracia, también movidos por la gracia de Dios,
de adherirnos a Él con todo nuestro ser, es decir, con nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Pero una comunión que, como dice el Papa Francisco, no está llamada a ser una comunión autorreferencial, es decir, un grupo de personas que se miran a sí mismas, sino una comunión para la misión. Es decir, la Iglesia es una comunión que participa de la comunión trinitaria. La Santísima Trinidad son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, es decir, siendo tres son uno, ¿no? Y esa comunión trinitaria, nosotros participamos de esa comunión trinitaria gracias a nuestro bautismo. Por el bautismo somos injertados en Cristo, incorporados a Cristo como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y a través de Cristo y en Cristo somos también insertados en la vida trinitaria. Entonces, esta comunión es una comunión que parte de la Santísima Trinidad, es una comunión vertical con Dios, una comunión horizontal con los hermanos, y a través de ella el Señor nos hace partícipes de su vida divina. En nuestra naturaleza humana habita la divinidad, habita Dios, y esto es lo que desde dentro nos impulsa a la misión, a llevar esta buena noticia a otros hermanos, porque participar en la vida divina significa participar en la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora bien, esto que podría parecer un poco teológico, vamos a tratar de aterrizarlo un poquito. Vamos a decirlo de otra manera, ¿ya? Que creo que va a ser más sencillo. Que es justamente esto que les acabo de decir, es todo el desarrollo del post-Vaticano II. Hasta antes del Vaticano II, y todo esto es verdad, lo que pasa es que la Iglesia es algo tan amplio que no se puede reducir a una frase o a una definición. Pero esto otro que les voy a decir probablemente sea un poco más sencillo de entender. Es también esta congregación de fieles que estamos unidos por la misma fe, por los mismos sacramentos y por la misma jerarquía. Esta congregación de fieles. Ahora, bien, como decíamos, entonces la Iglesia es una institución, es una obra de Dios que tiene dos elementos muy importantes. El elemento humano, que somos nosotros los miembros, pero también el elemento divino. Dice San Pablo que así como el cuerpo tiene muchos miembros y los miembros están unidos a través de unos tendones, de unas junturas, también en la Iglesia somos muchos miembros, pero estamos unidos para formar un solo cuerpo, y eso que nos une, ese que nos une, es el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, dice San Pablo, entonces de esa manera nos constituye a nosotros como cuerpo y a Cristo como cabeza. Entonces, para San Agustín habla del Cristo total, la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque de esta manera podemos comprender mejor que la Iglesia tiene dos elementos, el elemento humano que somos nosotros, pero también el elemento divino, claro, que es el Espíritu Santo, que es el que ha dado lugar al inicio de la Iglesia el día de Pentecostés, ¿sí? Y es el que guía a la Iglesia. Dios guía a la Iglesia por el Espíritu Santo. Y lo digo ¿por qué? Porque el Papa Francisco con bastante frecuencia nos recuerda que la Iglesia no es una ONG. Las ONG no es que sean malas, hay ONG muy buenas, pero las ONG son entidades meramente humanas. Nosotros somos una institución que es humana, pero que al mismo tiempo es divina. Y esto es una gracia enorme. Así es. Podamos hablar de ella. Monseñor, perdone, ya en alguna frase del que llegaría a ser Papa Benedicto XVI, ¿no es un poco pretencioso, por no usar quizá otra palabra, provocador si quiere, el decir que es una institución divina hoy en pleno siglo XXI, en tanta tecnología, tanto avance, tanta democracia, si se quiere también? ¿No es un poco pretencioso decir que esta institución, que muy bien le ha descrito usted, le agradecemos mucho porque nos sirve para recordarla y seguir profundizando en nuestra fe, ¿no es pretencioso? ¿No es un poco provocador para los no creyentes o para otros hermanos no? Bueno, en realidad para mí más bien sería pretencioso el negar la existencia de Dios, el pretender que yo me he dado a mí la propia vida o que soy
esto segundo ya no sería tan pretencioso, sino más bien deprimente, o que sea el producto de la casualidad o de una mera evolución de la materia, ¿no? Ciertamente, hoy día sabemos que hay gente que niega la existencia de Dios, pero también sabemos que ahora, en la actualidad, en esta coyuntura, mucha gente que ha estado viviendo como si Dios no existiera, empieza a descubrir que él o que ella no es Dios. Empieza a descubrir su finitud. El hombre que se había endiosado, tan seguro de sí mismo, por los avances de la tecnología, etcétera, etcétera, empieza a descubrir que la historia en el fondo no está en sus manos, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que al contrario, que más que pretencioso, es una misión, un deber nuestro, anunciar el amor de Dios y hacerlo presente a tanta gente que sin duda lo necesita. Qué bien, monseñor, muchas gracias. Y como acaba de mencionar usted, ya con esta definición catequética, muchas gracias, de la Iglesia, pues ya lo ha mencionado un poco, pero ¿por qué no aterrizamos un poco más sobre cuál sería la misión? No sé si va en ese doble vertiente que usted ha mencionado, y también aquí algo provocativo podría ser si hay alguna primacía entre algo principal, la Iglesia o no, o cómo se da esa complementariedad. Sí, bueno, la Iglesia ha sido fundada por el mismo Jesucristo, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, y la ha fundado a través de un proceso que inició al comienzo de su vida pública con la llamada de los primeros discípulos, que serían luego los apóstoles, y ese proceso que encuentra un momento sin duda culminante, digamos así, en la cruz, en ese momento en que Jesús se entrega totalmente al Padre para el perdón de nuestros pecados y, como dicen los santos padres, como dice la Escritura, de su costado abierto sale la sangre y el agua, que son los signos del bautismo, el agua, y la Eucaristía, la sangre. Los santos padres han querido ver ahí también esta figura, digamos, en este hecho, como una figura de que la Iglesia, esposa de Cristo, que así como Eva salió del costado abierto de Adán, la Iglesia sale del costado abierto de Cristo. Qué bello. Este es un momento, digamos, culminante, pero no el último. Luego continúa el proceso fundacional de la Iglesia con las apariciones de Jesucristo resucitado, y culmina ese proceso fundacional con el envío del día de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando Jesús dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. He querido hacer este recorrido un poco rápido, digamos así, para explicar dos cosas: que Jesucristo ha fundado la Iglesia y la ha fundado con una doble finalidad. La primera, o sea, y van juntas las dos, ¿no? Pero tenemos que decir una primera y otra después, pero en realidad esa es una doble finalidad. Dar culto a Dios, ¿no es cierto? Y segundo, ser un instrumento, un medio de salvación para el género humano. Es decir, la Iglesia no ha sido creada por Dios en función de sí misma, sino en función de la mayor gloria de Dios y de la salvación de las personas, de la salvación de la gente, ¿no es cierto? Entonces, he ahí nuestra misión, hacer presente el amor de Dios a todas las generaciones. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II lo dice en palabras tal vez un poquito más elaboradas, pero lo transmite en palabras sencillas para que todos puedan entender, ¿no? Dice así, que desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, o sea, la ascensión, ¿no? Así como cuando se encarnó el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, cuando vino a este mundo, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María, desde el momento de su ascensión, para poder continuar su misión, se ha hecho de otro cuerpo, que es la Iglesia. Se ha hecho de otro cuerpo. Esto es muy bonito, ¿no? Entonces, la Iglesia, como decía Pablo VI, el Evangelii Nunciandi, dice: la Iglesia existe para evangelizar. Esta es nuestra misión. Y San Pablo dirá: ay de mí si no evangelizo. Y el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II dice también que la Iglesia es por esencia misionera. O sea, aquí
lo principal, y esto es muy importante, Bernard, si me permite, porque muchas veces podemos tener el riesgo de vivir la iglesia en función cada uno de sí mismo, es decir, vivirla en función de mi salvación personal, vivirla en función de buscar ahí un consuelo, ir a la misa en función mía, etcétera, etcétera, y olvidarnos de estos dos aspectos, que cuando yo voy a la misa, sin duda voy a escuchar la palabra, me ayuda a celebrar la misa, salgo consolado, salgo animado, salgo renovado, casi podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, regenerado, como vuelto a engendrar, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo voy a la misa a darle culto a Dios. Esto es muy importante, esto es muy importante. Y segundo, otro riesgo que tenemos es vivir, repito, en función mía y que los demás, bueno, hagan lo que puedan, ¿no? Entonces, eso sería otro problema. Nosotros existimos para los demás. Los cristianos vivimos para, participamos en este ser de Jesucristo que es un ser para los otros, ¿no? Uh-huh. Qué profundo esto, Monseñor. Ya nos toca ahora la pausa, pero nos abre como el apetito, las ganas de conocer más, porque incluso desde fuera de la fe me parece que, digamos, la realización plena del ser humano está en la donación, en la alteridad, en el otro, el darse, y usted muy bien nos lo recuerda con palabras de nuestro querido Papa Francisco también, en que a veces tenemos esa tentación de centrarnos en nosotros mismos. Y quizá aquí le dejo la pregunta para también avanzar un poco, habría muchísimo más que preguntarle, si esta circunstancia, a lo mejor sea lo que fuese, nos podría ayudar desde la fe precisamente a salir de nosotros, y quizá usted mismo lo está comprobando con la iglesia que usted pues, tiene a su cargo en esta parcela, y seguro también que pueda conocer. Le dejo con esta pregunta, si esta circunstancia adversa nos está quizá invitando también a eso, y enseguida volvemos, Monseñor. ¿Le parece? Sí, a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, una brevísima pausa. Nos acompaña Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo metropolitano de Arequipa. Le hemos invitado a hablar sobre la misión de la Iglesia en tiempos de crisis. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos de NS, en este espacio de El Encuentro con Dios. Un saludo cordial a todos los que nos siguen a través de las diversas plataformas de NS. Los que ya han estado desde el inicio, tenemos el gran gusto, la gran alegría de tener con nosotros a Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo metropolitano de Arequipa, quien entre las diversas labores que los que estamos en Perú sabemos que está realizando, y ojalá al final nos vaya comentando un poquito ya más en concreto, por ejemplo, nos viene hablando le hemos invitado a hablar de la misión de la Iglesia en tiempos de crisis. Y bueno, ahora también se me viene a la mente que todos tenemos hasta crisis personales, y la Iglesia está allí. Creo que muchos hemos tenido esa experiencia de Iglesia en crisis personales, pero ahora también en una crisis general que se da como sociedad. Monseñor, nuevamente bienvenido. Y le habíamos dejado la pregunta también, si esta circunstancia, hablando de esta misión de la Iglesia que usted nos explicaba, ¿no? También nos está invitando a ese salir que usted culminaba diciéndonos, a esa realización plena del hombre, que incluso los no creyentes también la admiran, me parece. Sí, la admiran y experimentan ellos mismos digamos así, cómo uno se va realizando en la medida en que se dona a los demás. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Entonces, sí, ciertamente hay que considerar lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de la misión de la Iglesia y decíamos esto, que según el Concilio Vaticano II, nos lo explica muy bien, la misión de la Iglesia, o sea, Cristo es hecho de este cuerpo, que es la Iglesia, para continuar la misión que Él comenzó cuando entró al mundo a través del seno de la Virgen María. Entonces, la misión de la Iglesia es continuar la misión de Cristo. Muy bien. ¿Y cuál ha sido la misión de Cristo? No nos olvidemos. ¿Para qué Cristo ha venido al mundo? Ha venido al mundo
en primer lugar, sin duda, para pagar por nuestros pecados, si no, digamos, todo lo demás casi no tendría sentido, pero ha venido al mundo también para instaurar en este mundo el reino de Dios, el reino de los cielos. Esto es fundamental. Es decir, en este mundo, con Cristo, ha irrumpido el reino de los cielos. El reino de los cielos está presente ya en este mundo, presente, actuante y se va extendiendo. Entonces, nos corresponde a nosotros continuar con esta misión de extender el reino de los cielos. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de una vía, una triple vía. Es una que tiene tres, digamos así, tres dimensiones. La primera, el anuncio del Evangelio, es decir, anunciar la palabra de Dios, anunciar a Jesucristo, anunciar quién es Dios Padre, etc. La palabra. Segunda vía, o segunda dimensión, digamos así, la celebración del culto divino, la liturgia y el culto divino en general. Y tercero, lo que se llama la diaconía de la caridad. La diaconía de la caridad. Dicho en otras palabras, entonces, o sea, estas tres dimensiones, ¿en qué consisten? Primero, el anuncio, la palabra, que es aquello en lo que creemos, y lo queremos compartir con los demás. Segundo, la liturgia significa que aquello que creemos lo celebramos. Y tercero, la diaconía de la caridad es aquello que creemos y que celebramos, lo hacemos visible, lo hacemos concreto en el amor hacia los demás y de manera especial en esa solicitud por nuestros hermanos más pobres y necesitados, porque vemos en ellos una presencia real, no sacramental, pero sí real, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y esos hermanos más pobres y necesitados serán hermanos que están pasando por escasez material, ¿sí? Pero también lo que San Juan Pablo II llamó las nuevas pobrezas. Las nuevas pobrezas que son lo que hoy día el Papa llama, por ejemplo, nuestros hermanos descartados, ¿no es cierto? Pueden ser los ancianos, pueden ser los drogadictos, pueden ser los presos. Es decir, ahí donde hay un ser humano que sufre, ahí estamos nosotros llamados a hacernos prójimos de él, ¿no? Y entonces esto es esta triple dimensión a través de la cual la Iglesia realiza su misión. Y ahora, en tiempos de crisis, pues, primero, usted ha dicho una cosa muy importante, y es que ciertamente las crisis forman parte de la vida humana, y del ser humano, y también de la vida cristiana. Pero las crisis nos ayudan, hablando de la vida cristiana, si nos apoyamos en Dios y en la Iglesia, en la comunidad eclesial, esas crisis nos ayudan a madurar, ¿no es cierto? Pero claro, ahora estamos, y en esas situaciones de crisis, muchos de nosotros hemos sido justamente, esas crisis nos han ayudado para encontrarnos con Jesucristo, para profundizar en nuestra fe, para madurar en nuestra fe, para ser más humildes, en fin, cada uno puede verlo en su propia vida. Pero claro, estamos en una época, digamos, en un tiempo de crisis global. Esta crisis global que es impresionante porque es un virus microscópico que ha puesto en jaque, que ha puesto prácticamente de rodillas, digamos así, a toda una humanidad, a este hombre postmoderno que se sentía tan seguro de sí mismo por los avances de la tecnología, por esta cultura del consumo materialista, etcétera, por esta cultura del no sufrir, del hedonismo, este hombre que se había erigido en Dios y que estaba cayendo otra vez en el pecado de Babel. El querer llegar, digamos, encumbrarse, hacerse Dios, y la consecuencia ¿cuál era? Lamentable, que ya la humanidad no se entendía. Es lo que pasa en Babel, todos hablan el mismo lenguaje, pero nadie se entiende. Y como dice, y entonces ya todo se comienza, cuando el hombre se separa de Dios, esto está clarísimo en el Génesis, cuando Adán y Eva se separan de Dios, el segundo paso es Adán y Eva se separan entre ellos, se esconden cada uno del otro, y el siguiente paso es Caín mata a su hermano Abel. Es así, cuando el hombre se separa de Dios, se termina separando del otro, del hombre, del otro, ¿no? Y entonces
en esta situación, esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que yo no me atrevería a decir que Dios la haya enviado. A mí, humildemente, Dios no me ha dicho nada, entonces no puedo decirlo, ¿no es cierto? Pero una cosa sí sabemos, que dice Jesús en el Evangelio: ni un solo cabello se cae de tu cabeza sin que Dios lo permita. Y entonces, una cosa sí es clara, que al menos Dios está permitiendo esta pandemia. Y también dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios nunca permite el mal si no es para sacar un bien mayor que ese mal que está permitiendo. Esta afirmación el Catecismo la tiene 3 veces. Es una de las pocas cosas en el Catecismo repite 3 veces lo mismo, ¿no? Porque es tan importante, porque mucha gente ante el mal, ante el sufrimiento, se escandaliza de Dios. Entonces, ahora, entre los bienes que yo veo que Dios está sacando de este mal, ¿no? Uno de los bienes es que veo que muchísima gente está volteando los ojos a Dios y está volviendo a la iglesia. Es una cosa impresionante. Hernán, me imagino que a usted le estará pasando algo similar. Así es. Es una cosa impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, o sea, esta pandemia, en el fondo, este virus nos ha acercado a todos la muerte. A través de este virus estamos todos cercados por la muerte. Cualquier persona que tiene 3 dedos de frente, ¿no es cierto?, sabe una cosa, que hoy por hoy este virus es un virus rarísimo, que nadie lo llega, todavía no se ha podido estudiar y no sabemos las consecuencias. Es decir, si a mí me da el virus, me puedo morir, y me puedo morir, a lo mejor en 2 semanas ya no estoy aquí. A lo mejor en 2 semanas ya no estoy aquí. Oye, es que yo tengo 30 años y no sé qué. También la gente de 30 años se está muriendo. Y el otro día leí en el periódico, una señora de 89 años ha salido de la enfermedad. O sea, no se sabe. Y entonces esto de alguna manera nos ha acercado, la muerte nos está acercando. Y al encontrarse con su finitud, al encontrarse con la muerte, brota de lo profundo del ser del hombre, está brotando esa llamada a la eternidad. Que tiene adentro, porque hemos sido creados para la eternidad. Y entonces el hombre está buscando esta eternidad, y muchísima gente, repito, tenemos la misma experiencia, muchísima gente está volviendo a la iglesia. Si yo le contara la cantidad de personas que me escriben agradeciéndome por todo ese ciclo de catequesis que di a lo largo de los primeros meses de la cuarentena, agradeciéndonos por todas esas misas que se pasan en los Facebook, jóvenes de las parroquias, de nuestro grupo Centinelas, que me cuentan: monseñor, mi padre, que no iba a misa durante años, que ni quería que yo vaya a la parroquia, ahora está pendiente a las 7 de la noche para la misa que pasan de la capilla episcopal o lo que sea. Es impresionante, ¿no? Y yo creo que ahora esto es, en este sentido, dentro del dolor que nos embarga a todos, porque es tremendo este dolor, es impresionante también la cantidad de gente que me escribe cada día para que rece por sus seres queridos que están enfermos, o por uno que se ha enfermado, porque otro que ya se murió. Es tremendo, es un dolor que no se puede explicar. Pero al mismo tiempo, en medio de todo este dolor, yo creo que es un tiempo favorable, un kairos, se dice en el lenguaje bíblico, para nosotros como iglesia anunciar el Evangelio y ahora sobre todo hacer presente esa palabra con actos concretos de amor al prójimo y ir al encuentro de los hermanos más necesitados. Monseñor, con esta experiencia que nos transmite, y le agradecemos, además digamos, de primera línea, y que efectivamente también estos medios de comunicación, en su pequeñez y sencillez, realmente cuántas personas nuevas les sirve una palabra que es, al final, es como María, mera transmisora de Dios, ¿no? Y el deber también, lo que quería el inspirador de estos medios, el padre Rodrigo Molina, precisamente que sea un canal, un medio adecuado para que solo se transmita a Dios. Sin embargo, monseñor, en esta bella descripción que ha hecho, impactante también, ¿cómo entender la misión de nuestra iglesia en una circunstancia que, por ejemplo, indicadores, si no me equivoco, por ejemplo, en países como Francia, España, se ha duplicado, triplicado, incluso dada esta circunstancia que, como usted dice, es como una llamada a reconocer nuestros límites, nuestra finitud de este hombre posmoderno, ¿no?, que se encumbra tantas veces. Sin embargo, muchos hermanos nuestros todavía, quizá aún, por ejemplo, en estos países que mencionaba, y quizá usted mismo conoce otra información,
se ha duplicado, triplicado incluso el consumo de páginas en Internet, de pornografía, de cosas insanas, y tenemos a los chicos, a los jóvenes también frente a las pantallas, ¿no? Entonces vemos por este lado como todo este panorama tan esperanzador, pero también constatamos que todavía quizá muchos de nuestros hermanos, y quizá en casa mismo, ¿no?, tenemos todavía el desafío de esta parte de nuestros hermanos que siguen metidos en el lodo, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso es muy doloroso también. Y de hecho, y por eso nosotros que estamos aquí todavía en América Latina, en Latinoamérica, y que todavía tenemos este sustrato católico que todavía, que ciertamente también el secularismo es como un tsunami que está invadiendo todo, y que la iglesia en Europa ha quedado muy devastada con este movimiento secularista de las últimas décadas. Nosotros todavía estamos a tiempo. Y esto es tan importante, y le agradezco la pregunta. Mire, hay dos cosas aquí. Le cuento una cosa. Leía ayer justamente en una nación que tradicionalmente ha tenido una enorme cantidad de fieles católicos que han decidido reducir de 1000 parroquias a 40, porque están quedando sin gente. Leí ayer que en un sondeo que se ha hecho en estas encuestas, en Alemania el 30% de los católicos están pensando dejar la iglesia, salirse formalmente de la iglesia. En Alemania, para salirse de la iglesia, los alemanes son muy estructurados, entonces tienen que mandar una carta, ¿no?, que se llama la Defectio ab Ecclesia, ¿no? Y el 30% de personas, una cosa impresionante. ¿Y por qué, diría yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo, digamos, tengo una teoría que no la tengo cuantificada para demostrarla científicamente, pero la experiencia habla mucho. Hernán, yo tengo una teoría, y es que desde que en la iglesia se ha comenzado a hacer cosas raras en algunos sectores de la iglesia, en algunos lugares, y hemos dejado lo de siempre, hermano. ¿Qué es lo de siempre? Lo de siempre es la misa, es el rosario, es la adoración al Santísimo, es nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. O sea, eso es lo que ha sostenido a la iglesia durante siglos, hermano, durante siglos. Cuando han empezado a hacer cosas raras, cuando se han empezado a copiar cosas de comunidades cristianas separadas, cuando ha entrado el complejo, yo lo llamo así, el complejo católico ante, llamémoslos luteranos, los evangélicos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando entran estos complejos en la iglesia, y peor todavía, cuando han entrado el complejo ante las religiones orientales, ni siquiera cristianas, y ya creemos que para rezar hay que hacer lo que hacen con todo el respeto que se merecen las otras religiones, quiero decir, lo que hacen los budistas o los sintoístas o no sé quién, pues con todo el respeto que se merecen esas religiones y esas comunidades cristianas no católicas con las cuales yo tengo buena relación, pero digo, cuando hemos caído en este complejo, entonces, y hemos empezado a meter en la iglesia elementos que no son propios y a dejar de lado ese patrimonio, esa riqueza, es patrimonio espiritual de la iglesia de todos los siglos. Ahí en los países donde se ha comenzado a dar eso, y ya los sacerdotes se han dejado de confesar, y ya en los seminarios se ha dejado de formar bien a los futuros sacerdotes, etcétera, etcétera, ahí la iglesia ha comenzado a desmoronarse, y vemos hoy día las consecuencias. Reducir de 1000 parroquias a 40, cosas horribles. Países donde no hay una ordenación sacerdotal en un año. Diócesis donde se ordenan 2 sacerdotes después de 5 o 7 años. Una cosa tremenda, ¿no? Y lo digo porque nosotros en América Latina todavía estamos a tiempo. Tenemos que ver, digamos así, los errores que han cometido estas iglesias que son más antiguas que nosotros y que han ido por esa vía para no cometer nosotros los mismos errores, ¿no? Y otra cosa muy importante, la transmisión de la fe en familia. Y aquí a todos los amigos, hermanos que nos ven, esto es tan importante,
porque los que tenemos algunos añitos sabemos bien que lo que nos marcó a nosotros fue la fe que nos transmitieron nuestros padres de pequeños, ¿no? Usted ha mencionado al empezar nuestro encuentro, yo pasé por una crisis existencial muy fuerte, una crisis de fe, que terminó la crisis existencial 12 años antes de ir al seminario, siendo laico, fuera de la iglesia. ¿Qué fue lo que me salvó? ¿Por qué no terminé, yo no sé, sabe Dios dónde o cómo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me salvó? Esa semilla que mis padres, mis abuelos, mi familia había puesto en mi corazón de pequeñito. Eso, en el momento en que me sentí solo, que me encontré conmigo mismo, dentro de un ambiente de mucho éxito humano, pero en el fondo me encontré con mi vacío interno. ¿Qué fue lo que me salvó y me impidió, digamos así, caer en un sinsentido o en una crisis más profunda, en una depresión? Que fue esto, esa semilla de mis padres. Y esto es tan importante. Hoy día se ha perdido mucho la transmisión de la fe en la familia. Hoy día muchos papás y mamás no se entregan a sus hijos transmitiéndoles la fe. Y esto, humildemente, creo que es un pecado de omisión muy serio, ¿no? Monseñor, qué bello esto, además que nos lo da de viva voz, ¿no? Le tengo que invitar a la última pausa, se ha pasado el espacio tan rápido, y le tengo que dejar también con una pregunta, porque, es decir, la Iglesia tiene que continuar su misión, digamos, escandalosa, de seguir siendo como ese baluarte, con este matiz incluso que usted ha dicho, y al Papa Francisco, nuestro Papa Francisco, tanto le gusta mencionar de esa como relación entre los abuelos y la generación joven. Cuando vino a Perú, refirió un dicho africano, que los jóvenes corren rápido, pero solo los ancianos conocen el camino. Lo dijo en Trujillo. Entonces, y como que esta cultura de este hombre posmoderno, usted mencionaba, va quebrando, ¿no? Va quebrando y vemos jóvenes tan, usted lo sabe, ¿no? Tratando tan desorientados. Le invito a una pausa brevemente para continuar, y a los amigos de NC también. Última pausa del programa con Monseñor Javier del Río Alba, aquí a través de NS. Continuamos ya con el bloque final de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña el día de hoy una edición muy especial de Hacia el Encuentro con Dios, Monseñor Javier del Río Alba. Él es arzobispo metropolitano, por la gracia de Dios, aquí de la iglesia de Arequipa, en la ciudad donde este equipo, en las ciudades donde este equipo trabaja para todos ustedes. Monseñor, nuevamente gracias por este tiempo que nos da y este testimonio, ¿no? Porque precisamente el tema en que le hemos invitado para el día de hoy, la misión de la iglesia en tiempos de crisis, y veíamos un poco toda esta circunstancia, la crisis del hombre posmoderno. Le habíamos dejado unas preguntas, sí, para este tiempo final todavía la Iglesia tiene que seguir y no claudicar quizá de ser esa luz, ¿no? En estos tiempos y los que vienen también, que a veces, Monseñor, debe ser otra. Muchas personas no se contagian de este virus, pero la angustia, el temor, la ansiedad, la depresión, también hace mucho, más bien para el mal, ¿no? ¿Verdad? Así es, efectivamente. Y en esto de la misión, ¿no? Yo creo, para retomar las últimas palabras que nos decías antes de irnos a la pausa, efectivamente, esto que Papa insiste mucho, esta relación intergeneracional, especialmente los abuelos con los nietos, que lo dice el Papa con cierta frecuencia. Pero quiero también alertar a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan que este quiebre de la familia no es casual. Ajá. O sea, esto es muy importante. La familia siempre ha sido como una fortaleza, ¿no? En la que tradicionalmente nosotros hemos crecido, hemos recibido la fe y hemos aprendido a comportarnos como personas humanas, ¿no? Es decir, en un ambiente familiar, con nuestros hermanitos, hemos aprendido a compartir, hemos aprendido a reconciliarnos cuando peleamos,
hemos aprendido a obedecer, etcétera, etcétera. Hemos recibido la sabiduría de nuestros padres, de nuestros abuelos, e incluso también hemos eventualmente aprendido de sus propios errores también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, el Papa San Juan Pablo II lo dijo hace varias décadas. Decía, el demonio, como no puede destruir a Dios, ahora, en este tiempo, decía el Papa Juan Pablo II, quiere destruir, o sea, siempre ha querido destruir la obra preciosa de Dios, que es el hombre. Esto siempre, desde los inicios. Y decía el Papa, en este tiempo, para destruir al hombre, y Sor Lucía, la vidente de Fátima, decía, esta es la última batalla, ¿no? Para destruir al hombre, ¿qué quiere hacer el demonio? Destruir la familia. Porque efectivamente, si destruimos la familia, ya no quedan personas, quedan individuos. Esto es fundamental. Y entonces existe toda esta corriente internacional que para mí es clarísimamente demoníaca, y esto hay que decirlo con sus nombres, ¿no? Que está financiada por ciertas ONGs, por ciertos personajes que cuentan con miles de millones de dólares, no de soles, miles de millones de dólares, y que los están invirtiendo en promover la destrucción de la familia y para a través de ella destruir al hombre. Ellos quieren crear lo que llaman un nuevo orden mundial. Muy atentos con esto. Un nuevo orden mundial donde se niegue la existencia de una religión verdadera, donde se llegue a un consenso de ética, de moral, consensuado entre todos, una cosa, o sea, totalmente de espaldas a Dios. Y aquí entra a tallar dos cosas. Primero, la ideología de género. Papás, mamás, abuelitos, atentos, porque la ideología de género se está metiendo ya en las aulas, se está metiendo ya a través de ese famoso programa a través del cual se está dando clases a los niños por internet, etcétera, etcétera. Está en las currículas del Estado peruano, y esto ha destruido naciones enteras y nos van a destruir a nosotros. Atentos con lo que les enseñan a sus hijos, el tema de género. Y segundo, lo que dice el Papa, la cultura del descarte, que San Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. ¿En qué consiste el descartar? Dice el Papa, ahora se descarta todo. Se descartan a los niños en el vientre de las mamás a través del aborto. Se descartan a los ancianos a través de la eutanasia, el suicidio asistido. Podríamos hablar de lo que está pasando en otros países, unas cosas horribles, cómo se matan a los ancianos. Se les mata con una facilidad enorme y a personas enfermas, etc. Entonces, esta es la realidad, hermano. Esta es la realidad. Y es justamente en estas circunstancias donde nosotros estamos llamados justamente a hacer que el Evangelio brille a través del amor y la solicitud por los hermanos más pobres y necesitados, pero también a través del testimonio de nuestra vida. Hay muchas veces cobardía en muchas personas que se acobardan de dar testimonio de Dios y se acomodan para no perder un puesto de trabajo, para no perder una nota en la universidad, etcétera, o para no ser descartado por su grupo social, y no saben dar testimonio de Jesús. Esto da mucha pena por esas mismas personas, pero da mucha pena también porque no ayudan a los demás, ¿no? En esto es muy importante la voz de la Iglesia, decir siempre la verdad. Y al final muchos nos descartarán, nos perseguirán, nos calumniarán. Esto está dicho por Jesucristo en el Evangelio, esto ya lo ha dicho Jesucristo, ¿no? Nos van a perseguir, nos van, lo que sea, ¿no es cierto? Pero sabemos una cosa, estamos cumpliendo nuestra misión. Y en la medida en que la cumplamos, mientras unos nos persiguen, otros se encontrarán con Jesucristo, su vida será transformada y salvaremos muchas, muchas vidas. Qué maravilla, Monseñor, porque también... Esa es entonces nuestra misión. Qué bien, porque también vemos que usted, al haber recibido el nombramiento episcopal de manos de San Juan Pablo II, el Papa de la Familia, y también le hemos visto en el medio peruano, los que están fuera de Perú se lo comentamos o ya han sabido, también con muchos entredijos con medios de comunicación, otros intereses, por denunciar, Monseñor, precisamente este tema fundamental de la familia, y que, como usted bien dice, creo que los que más o menos tratamos de seguir, vemos que incluso a través de esta circunstancia de adversidad, de crisis, donde se debería poner esfuerzo en lo que usted comenta, toda esta atención a los más necesitados, la circunstancia, vemos que se
quiere meter otra agenda que usted ha mencionado bien y que tenemos que estar alertas, como usted ha mencionado. Tenemos que ir terminando y estos minutitos, ¿por qué no nos comenta la labor concreta que la Iglesia ha realizado en la ciudad, en la arquidiócesis? Hemos visto la mamita de Chapi en mayo, la campaña Esperanza en la Emergencia, esta campaña con la conferencia episcopal. Explíquenos, Respira Perú. Le dejamos estos minutos para que nos comente y también nos anime a que todos podemos poner, como usted decía al inicio, en concreto nuestra fe, ¿no? Tiene que ser con obras nuestra fe. Efectivamente, como decíamos antes, entonces la misión de la Iglesia se realiza en esta triple dimensión y nosotros, en cuanto se decretó esta cuarentena o este aislamiento social, dice, bueno, la misión de la Iglesia tiene que seguir, ¿no es cierto? Porque el Señor y la Iglesia no nos vamos a dejar limitar por paredes. Y hemos continuado, fíjense, hemos continuado en esa triple dimensión. Primero, la dimensión del anuncio de la palabra, perdón, y prácticamente a los pocos días de empezar la cuarentena, comenzamos desde aquí mismo de la capilla de la Casa Episcopal a dar unas catequesis diarias, o sea, a predicar la palabra a través de catequesis diarias, que al principio eran muy breves, de 10, 15 minutos, y terminaron siendo catequesis de más de una hora, ¿no? Durante meses, ¿no? Eso mismo, al ver al obispo, digamos así, por delante, lo han comenzado a hacer muchos párrocos. Y en muchas parroquias se están dando catequesis, encuentros de formación, etc. Entonces, no hemos parado, ¿no? Segundo, naturalmente, decíamos la liturgia. Y efectivamente, como usted sabe, y no solamente aquí en Arequipa, esto es a nivel mundial, ¿no es cierto? Las misas no podemos celebrarlas todavía de modo presencial, pero a través de los Facebook de las parroquias se están celebrando misa prácticamente a lo largo de toda la jornada, y cualquiera puede entrar dentro de un horario que le acomoda y vemos que muchísima gente está participando, ¿no es cierto? Y, o sea, hoy día, en la misa diaria, digo, si hay una parroquia que tenía su misa diaria, por decir que iban 80, 90 personas, hoy día en esa parroquia por internet están participando 200, por decir, o sea, es mucho más, ¿no? Y tercero, naturalmente ahora, en estas circunstancias concretas, sin dejar de lado la importancia de las otras dos dimensiones, tenemos que trabajar más en esta tercera dimensión, que es la que hoy día se necesita más, ¿no es cierto?, que es la diaconía de la Trinidad. Entonces, ahí, esa campaña Esperanza en la Emergencia, que mencionaste hace un momento, que comenzamos a finales de marzo, a los 10 días de haberse decretado esto, claro, nos dimos cuenta de qué va a vivir tanta gente que vive del día a día y que no puede salir. Hicimos esta convocatoria, que seguimos realizando esta campaña, y humildemente quisiera dar gracias a Dios y a tanta gente que está colaborando. Se calcula que a través de esta campaña, que consiste en dar canastas de víveres a familias con alimentos para un par de semanas, 2 semanas, para unas 5 personas, y luego, si se termina, pueden volver a pedir más. Calculamos que ya son más de 100.000 personas beneficiadas. Me dicen que ya nos acercamos a los 120.000, pero yo siempre prefiero ser más conservador. Pero más de 100.000 personas beneficiadas. Aparte de los comedores que llevamos a través de los obispados de las parroquias, donde damos almuerzo. Por poner solamente un ejemplo, el comedor Santa Teresa de Calcuta y Beata Solana de Los Ángeles, que queda en la calle Santa Catalina, nosotros usualmente dábamos 120 almuerzos a ancianitos cada día. Hoy día estamos dando más de 300 almuerzos, porque vienen los ancianitos, pero también vienen otros hermanos y no podemos dejar que se vayan con las manos vacías. Y luego la parte también, naturalmente, de la salud, ¿no? Entonces comenzamos con la campaña Protege un Médico, gracias a la cual hemos podido dar miles de equipos de protección personal a los médicos del Hospital Honorio Delgado y del Hospital Goyeneche, ¿no? Han sido los primeros beneficiados con mascarillas, con toda esta indumentaria, porque en ese momento en los hospitales no había esto para los médicos, o sea, de loco. Así es. Ya se sabe que se encontraron guardados en no sé qué almacenes, pero no vamos a ir por ahí ahora. Y gracias a Dios después, a través de esta campaña Respira Perú, hemos logrado traer esta planta de oxígeno para el Hospital Carlos Alberto Seguín. Es una planta de 60 metros cúbicos hora, la más grande que hay en Arequipa, gracias a Dios,
y esta campaña que ha sido lanzada por la Conferencia Episcopal Peruana junto con la Sociedad Nacional de Industria y el Grupo Educativo de San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, esta campaña, esta planta ya está aquí y va a poder resolver problemas enormes, tanto porque va a permitir ampliar la atención a los pacientes dentro del hospital, como cargar balones de oxígeno para personas que no requieren hospitalización y que lo pueden recibir en su casa, ¿no? Ahora, ayer hemos recibido 60 respiradores de los tipos Voltran, que son respiradores que cumplen la misma función de la ventilación mecánica, que, o sea, ya para enfermos graves, ¿no? Pero que tienen dos ventajas. Primero, no son tan invasivos, no hay que entubar. Y segundo, que son ventiladores de uso, digamos, individual, son como descartables, digamos así, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido comprar mucho más, con lo cual vamos a poder ayudar a mucho más pacientes. Esos van a ir, 30 ventiladores irán al Hospital Honorio Delgado, 30 Carlos Alberto Seguín, y estamos avanzando en la adecuación de un local del arzobispado que va a ser un centro comunitario de oxigenación para pacientes leves o moderados que no necesitan hospitalización, pero que sí requieren recibir oxígeno y estar aislados y monitoreados durante unos días, y esto también estamos avanzando. Todo esto y más cosas, pero ya el tiempo se está acabando, ¿no? Quiero dejar constancia de que naturalmente nada de esto sería posible, en primer lugar, sin Dios, de quien, como dice San Pablo, procede todo bien. Es Dios el que mueve el corazón, pero tampoco sería posible sin tanta gente que se está dejando mover el corazón por la gracia de Dios. Y mi agradecimiento, Hernán, va a Dios en primer lugar, pero también va a todas estas empresas y personas que cada uno, según sus posibilidades, está colaborando con nuestras campañas. Y quisiera cerrar compartiendo algo. Fíjense si no conmueve. En la campaña Esperanza en Emergencia, yo recibo el informe de ingresos que se hace todo a través de banco, todas las noches. Y fíjense, y así veo, por ejemplo, que una persona ha depositado 1.000 soles, otro 3.000, de cuando encuentro una empresa, mucho más, pero también cada día veo que hay personas que se acercan al banco y depositan 20 soles, 10 soles, 30 soles. Una persona que va al banco a depositar 10 soles en banco no es que sea un tacaño, es que está dando de lo que no tiene o de lo poquito que tiene. Y ahí realmente esto conmueve, y por eso quiero aprovechar para agradecerles a todos y a todos los amigos y hermanos y hermanas que nos ven, animarles a seguir haciendo el bien. Termino con una frase que me repetía mucho mi obispo cuando yo era joven, ¿no? Y ¿sabe lo que me decía mi obispo? Me decía: Javier, sigue haciendo el bien porque eso te hace bien. Hacer el bien te hace bien. Qué bien. Y eso es lo que yo también estoy experimentando. Hacer el bien nos hace bien. Pues NS también quiere hacer eso a través de estos medios de comunicación, promover la cultura del encuentro, del bien, y le pedimos, ojalá, si la Divina Providencia lo permite, en otro momento también nos siga comentando temas que nos orienten a todos. La fe que nutre e ilumina debe iluminar el mundo y nuestras actividades. Le pedimos que nos regale la bendición para todo el equipo de NS y los amigos que nos puedan ver, escuchar, para despedirnos, Monseñor Javier. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Y ya saben que siempre cuentan conmigo porque soy parte de la familia, ¿no? Muchas gracias. Parte de mi formación, ya saben ustedes, se la debo encarecidamente a Padre Molina, ¿no? De quien está inspirada esta obra y tantas otras, y a quien yo llevo siempre en el corazón, y le agradezco mucho todo lo que él me formó cuando recién sentí la llamada al sacerdocio, así que no se pueden olvidar esas cosas. Muy bien, entonces para todos ustedes, queridos amigos y amigas, hermanitos, todos de distintas partes del Arequipa, del Perú y otras naciones, que el Señor les bendiga, que Él los colme de su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya saben, hacer el bien nos hace bien. Gracias. Amén. Así sea. Gracias, Monseñor. Hasta pronto. Gracias. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, también quédense con nuestra programación que precisamente promueve esta cultura de la esperanza, del encuentro y del bien.
Hasta pronto. Gracias.